estamos a puertas de recibir a uno de los escritores quizás más esperados de la feria. Se trata de Irvine Welsh, el escritor escocés y además británico. Él estará haciendo precisamente esta puesta en escena y además esta conversación acompañado de Jonathan Levy. A él le atribuimos que es uno de los escritores que tiene una gran capacidad para conectarse con el público joven y eso lo hemos reflejado ya que la mayoría de los asistentes al auditorio José Asunción Silva son precisamente jóvenes. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Irvine Welsh y Jonathan Levy con Dilemas Junkies. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bueno, como saben, el hilo conductor de todos los eventos de esta Filbo son las emociones. Desde la feria queremos esquivar la idea persistente de que la emoción va por un lado y el pensamiento por el otro. Elaborar con ustedes esta idea, que sentir y pensar no pueden separarse. Por eso el lema de esta edición de la feria es Siente las ideas. Que la Filbo quiere hablar de emociones significa que quiere hablar de conmoción, de eso que el mundo nos provoca y de eso que podemos provocar en el mundo, de todo lo que nace y ocurre en nuestro cuerpo por causa del mundo, alegría, tristeza, rabia, miedo, y de todo lo que puede nacer en el mundo a partir de nuestra soledad e interacción con él. Les pido un aplauso muy fuerte de bienvenida para Irvine Welsh y Jonathan Levy. Well, as you know, since you're here, Saben, the ya que title están of aquí, el tonight's título de la conversación de hoy es Junkie Dilemmas, dilemas de junkies. Y creo que no hay mejor manera de describir a este invitado, porque la verdad es que Irvine Welsh es un junkie. En los 25 años que han pasado desde Trainspotting, ha escrito 11 novelas, 4 libros de cuentos, 25 kilos de obras de teatro, 21 gramos de películas, casi que no se ha despegado del lapicero, es un adicto. Y eso es muy difícil para uno como moderador, tener que leer todo esto antes para prepararse, pero también está rodeado de personas que lo ayudan, como por ejemplo Danny Boyle, quienes han llevado a la pantalla porno, Trainspotting y más recientemente Trainspotting 2. Y estos libros hablan de este grupo de 5 amigos, hermanos de Edimburgo, tipos queridos, junkies, un poco psicópatas, amigos, gozones, y los ha puesto en sus películas. Y por supuesto porque Irvine los puso en sus libros y Irvine los ha ido siguiendo a lo largo de sus vidas. Y claramente esta adicción muestra que tiene un poco un problema. Así que agradezco mucho que estén aquí conmigo en la Filbo para ayudarme con este adicto en rehabilitación, Irvine Welsh. Irvine, te ves en buena forma para ser junkie, te ves muy bien, ¿no? ¿Cómo te mantienes? A ver, uno trata de canalizar las obsesiones compulsivas en cosas que hacen menos daño. Y yo siempre he saltado de una obsesión a otra, entre unas que son buenas para mí y otras que no son tan buenas para mí. Y yo he empezado a darme cuenta con los años que hay ciertas cosas que me hacen bien y cosas que me hacen mal. ¿Y cuál es tu obsesión positiva favorita ahora? No, pues claramente es la escritura, no hay ninguna duda. Si uno está sentado en una oficina, escribiendo o digitando, uno no está causando perturbación en nadie más. Y uno causa tal vez algún disturbio cuando el libro sale de pronto, pero
al menos en el proceso uno no molesta a nadie. But where are you doing that? I mean, Y when I first met Irvin cuando 2 days ago, conocí a Irving por primera I was vez hace asking- unos I asked him, días, "Where are you living?" le pregunté dónde estás And about half an viviendo hour later, y he got media to hora the, después the answer. llegó al But, final no, de la where do you respuesta. find- where do you Pero, do your writing? ¿dónde where's home? escribes? ¿Dónde es tu And casa, I've tu been a hogar? bit, as I said to you the other day, that I've been Pues, moving around quite a lot efectivamente, this como lo year, but, dijiste, me he movido I've mucho kind este of año, now pero sort of settled on Miami, me this time. estoy instalando en Miami So, ahora. yeah, I mean, Llevo I varios do años most- ahí y I mean, I say I do most of my writing there. The last year or yo so, hago I've done mucho most of it de in mi plays. trabajo de escritura And allá, I pero lived he in estado Chicago, muchos I did años office en space, I did most of mucho it tiempo, paso mucho tiempo en Yeah, aviones Miami también, pero is, viví un tiempo en Miami's a Chicago city that también. you've written about, and it's Y one where Miami es you una ciudad do sobre not la fit, cual you has don't keep escrito, yourself in good ¿verdad? shape. Y que es una They ciudad essentially run you out of town. Is that right? difícil si uno no se mantiene en buena forma y que es guapo y todo, te sacan de la ciudad, ¿cierto? Yeah, I kind of, No, I got a bit fed a up, ver, when I sí went me down there, cansé un poco every kind of winter, I was the guy with the kind of sort of de white ser Scottish siempre Millwall kind of skin. el tipo con la piel blanca y I was kind of, I was a bit fed esa up. cara de escocés y Yeah, you know, esa panza cervecera. Entonces me cansé un poco de esto viviendo allá y allá cuando estoy allá ahora trato de hacer cosas un poco más yeah, saludables I para tend to live mí. a bit more healthier eh, these y days, but, I think in Estoy en Miami, mejor it's salud, en buena forma, pero so easy. en Miami es casi que demasiado fácil hacer ejercicio, ¿verdad? La playa está ahí nomás y de todas maneras la gente se pone muy poca ropa en Miami, entonces hay que estar en forma, ¿no? ¿Y qué haces? Me contaste que a veces haces boxeo para estar en forma, ¿cierto? Sí, es verdad, hago boxeo, llevo muchos años haciéndolo y voy a distintos gimnasios y siempre trato donde esté de tener un gimnasio donde pueda hacer boxeo y siempre tener un sparring. Y lo hice mucho el año pasado, por ejemplo, y noto que me encuentro allá mucho con muchas mujeres de Miami, incluso haciendo boxeo. Todos somos adictos. First of all, let me ask the question. Pues a ver, primero, ¿podemos realmente hablar de Trainspotting? ¿Hay alguno de ustedes aquí que no ha leído el libro? Obviamente, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, no, mentira. Hablemos de Trainspotting para estos tres que no han leído el libro ni visto la película. Trainspotting se ha adaptado en teatro, para la pantalla, también es un audiolibro. Le he contado a Irvin que entiendo aquí en Colombia que no hay muchos audiolibros, pero nosotros los gringos ya no sabemos leer, entonces es muy práctico para nosotros. Y de hecho el audiobook de Trainspotting es fantástico. Lo hizo alguien que de hecho está en la obra de teatro. Tommy actually was the one-man show. Sí, efectivamente. Y fue también el actor de la obra de Filth, Escoria. Sí, efectivamente, viene de Leeds, del mismo barrio que yo, la misma ciudad que yo, cerca de Hamburgo, y es un gran amigo y es muy bueno para hacer esto. Y entonces, de estas distintas adaptaciones, dejando de lado el libro, ¿cuál dirías, ya que ninguno de los que las adaptaron están aquí hoy, cuál es tu favorita? Yo creo que de las adaptaciones para cine me gustan las dos películas de Trainspotting. Me gusta mucho también Acid House. Me gustó mucho Escoria, Filth. Creo que John Birch lo hizo muy bien. Ecstasy no funcionó tan bien porque no tuvimos el dinero que esperábamos para filmar como quisimos. Pero todas las adaptaciones en general son una situación gana-gana para un novelista, ¿verdad? Si es una muy buena película, uno dice que tenían un excelente material de fuente, y si es muy malo, uno dice, ay, volvieron trizas mi libro, hicieron un trabajo pésimo. Yo creo que la que más me interesa ahora es una adaptación para teatro. Hay un grupo de teatro joven de Escocia que se llama In Your Face Theatre y adaptaron una versión moderna de Trainspotting y lo volvieron más contemporáneo. Y
es una producción muy loca, muy intensa. Y estuvieron en todo el Reino Unido, Australia, Nueva York. Es una producción que ahora está en Broadway en verano y de verdad están locos. Hacen esto como una experiencia de teatro muy intensa, muy loca, con mucha energía. Espero que llegue hasta Bogotá, tal vez. Yo creo que a But la gente nobody le gets gustaría. hurt in the audience in the first. Pero no hay nadie que es lastimado en la obra. No, pues tal vez si te acercas un poco demasiado al inodoro puedes tener un poquito de Those are the high mierda en tu price seats. pantalón, ¿cierto? Pero bueno. I went to a production of it, and there were those girls that obviously Y were having entonces some kind of party, and they were all dressed up in kind of sort of white. me acuerdo que hicieron una especie de fiesta y estaban todos vestidos en blanco y amarillo y voy a decir, ellos se van a sentar al lado del baño y sí, lo hicieron efectivamente, porque pues hay un inodoro en escena y obviamente salpica de todo y se ensuciaron. Is it set in Leith of today? ¿Y or is it esta still- adaptación contemporánea sucede en el Leith de hoy? Pues no lo especifican tanto. You know, you can take it either way really, but they use a lot Uno lo of, puede tomar un poco como quiera, very kind of powerful, kind of sort of beaty dance music. So it's pero hay mucha música como electrónica, es inmerso en el mundo de los clubes y de las discotecas. Yo creo que es algo que podría suceder como lo hicieron en cualquier When you see época. these adaptations, do they give ¿Y you cuando ves esas material, adaptaciones? for your new writing? For ¿Te instance, I inspiran mentioned para before that you escuchir wrote, cosas nuevas? you He wrote a escuchado, novel por about ejemplo, que Miami. escribiste una novela sobre Miami, donde los personajes no tenían nada que ver con los personajes de Trainspotting, pero unos años después, en el libro, empiezan a llegar a la historia. Sí, efectivamente, escribí ese libro que se llama Dead Man's Trousers, que acaba de salir en el Reino Unido y es también sobre el equipo, el grupo de Trainspotting. Y en ese momento estaba trabajando en Trainspotting 2 con John Hodge y Danny Boyle y pasábamos tanto tiempo juntos pensando en los personajes que finalmente terminaron llegando a la historia y también estaba mucho con los actores. Y yo me sumergí en esos personajes muchísimo y me influenció de nuevo y empecé a entrar en este grupo de nuevo a raíz de este Now, trabajo. in terms of the time frame, I believe that Blade Artist, I Y don't know what it's called in yo no Spanish, it's just sé out, cómo here. se Is that llama correct? Blade Have you Artist. seen, Yo creo que acaba de salir en español. The Blade Artist, creo que acaba de salir en español. Es otro libro con los personajes de Trainspotting. Es el que escribiste justo antes de The Dead Man's Trousers y habla de Frank Begbie cuando ha sido casi que reencarnado después de un paso por la cárcel como artista, como Do you escultor. remember the moment at which you came up with that concept? ¿Te acuerdas del momento en que se te ocurrió este concepto? Yeah, I mean, I think that I was looking at, Sí, yo creo que estaba through all these characters. tratando de pensar en todos estos personajes y fue el único personaje que realmente no podía, para el que no podía pensar en ninguna vida dramática más allá de lo que ya había pasado. Podía estar o muerto o en la cárcel. Y pensé, no quiero que solamente salga de la cárcel y que rompa algunas cosas y que después de este interludio un poco cómico vuelva a la cárcel. Que quería darle una nueva vida. Like happens to a lot of people. Y pensé, bueno, esto finalmente le pasa a mucha gente, tener una especie de redención, ¿verdad? Es como su última oportunidad de cambiar su vida. ¿Y cómo cambian su vida? ¿Cómo cambia su vida la gente? Pues es por medio del amor o por medio del arte, ¿verdad? Entonces, Make him a successful artist. pensé pues que podría ser un artista exitoso viviendo en California, con su familia muy amorosa. That's all good and well, but Pero luego pensé, bueno, eso está muy bien, pero ¿qué tal si sigue siendo un poco un loco que quiere hacerle daño a la gente y que ser artista es solamente una especie de cobertura? Y pensé, bueno, es interesante, puede tener como toda una nueva vida. Y tal vez puede parecer no muy realista, there's people that, and
Pero en Escocia, por ejemplo, parece ser como algo que está de moda, que excriminales encuentren un camino por medio del arte. Había un programa, hubo un programa de arte terapia y personas como Jimmy Boyle o Hugh Collins se interesaron mucho por este programa. Y es algo que sucede realmente, que excriminales se vuelvan artistas. Decías que a medida que uno envejece, uno encuentra nuevas adicciones y nuevas formas de canalizar energías más positivas. Lo que Begbie experimenta por medio del arte en lugar de la destrucción es en parte autobiográfico. ¿Te pareció cuando escribiste Trainspotting que esto fue una especie de punto de inflexión en tu vida? Sí, me di cuenta que cuando era músico en mi juventud, era bastante feliz, era un adolescente bastante normal y fue más al principios de mis 20s que empecé a descarrilarme y entendí que no iba a ir muy lejos con la música y eso fue muy difícil para mí y es un poco donde empecé a perderme, pero felizmente entré a una especie de existencia que fue un poco una redención para mí en parte, un trabajo digamos, estable, de oficina y tal, pero muy pronto me di cuenta que no era feliz y que tenía que hacer algo creativo. Y así empecé a escribir y en la escritura vino de la música, de escribir baladas y canciones. Entonces siento que desde entonces estoy más feliz. Hay algo terapéutico y catártico en la escritura, pero también el hecho de encontrar lo que uno tiene que hacer en la vida es algo muy terapéutico también. Pero lo que hace Begbie, el arte que crea, es un escultor de cabezas, él esculta cabezas, caras de otra gente, de un actor, de su mujer, y después toma una navaja y empieza a destruir esas esculturas como lo hacía antes. Y estos personajes como él y los demás en tus libros se sienten muy reales, ¿no? ¿Tú crees que pasó algo similar con tus personajes? ¿Tú diseñaste los personajes y después los destruiste tú también con una navaja para que sean más reales? ¿Esto es el trabajo de un artista? Sí, cuando uno construye personajes, yo creo que uno siempre usa elementos de uno mismo que son un poco reprimidos, ¿verdad? Del comportamiento propio, del comportamiento de otros. Entonces, para mí, todo es cuestión de personajes. El personaje es todo y trato de hacerlos lo más real posibles. Uno, al diseñar estos personajes, al crearlos con tanta verdad, termina conviviendo con ellos, sintiendo su aliento. Y esto es lo que me gusta. Yo quiero llegar a esto porque lo más... entre más esfuerzo de diseño le pone uno a un personaje de construcción, terminan realmente contando la historia en lugar de uno. ¿Has escuchado de alguien que tal vez frecuentabas antes de ser un escritor, la gente con la que consumías droga, que te ha dicho, tú basaste este personaje en mí, ¿por qué hiciste esto?, etcétera? No, pues seguramente cualquier loco en Edimburgo piensa que es Begbie, ¿no? Ah, este soy yo, este soy yo.
it's 25 years down the line. Pero no, I eso get fue the hace sons of 25 Begbie, años y "That's based on my eh, dad, eh? You knew my tengo dad, a it's los based on him." hijos de tipos como Begbie en But they're not Edimburgo the que me dicen, scariest este es ones. mi papá, ¿cierto? Este es mi The papá. worst ones are the ones that it is based upon. They don't actually see it. Pero en realidad There's actually some people muchos like de that, los eh? personajes Yeah, que there me is actually, yeah. inspiraron para, o muchas de las personas que me inspiraron No, para I estos was wondering personajes en whether, realidad no se dan cuenta. whether Vienen y me Begbie, in dicen, fact, cierto que hay you tipos know, was así. you slashing at those characters, Y entonces or, sí, por eso you know, if iba you've seen the iba mi Trainspotting movie, pregunta but ahí. also T2, Tú has estado como dándole navajazos a tus personajes de alguna manera y en Trainspotting hay un actor que se llama Irving Welsh, que es Mike Forrester, ¿cierto? Eres tú. Y él básicamente compra bienes robados y los revende. ¿Tú crees que eso es lo que hace un escritor? Sí, total. Los escritores somos ladrones. Nos inspiramos del comportamiento de los demás y tratamos de filtrarlo por nuestra propia mirada y reformularlo. Pero toda mi generación somos hijos de David Bowie y finalmente esto nos ha inspirado muchísimo en lo que escribimos. Entonces sí, sí. Lo interesante de Mikey Forrester, el personaje que encarno, es que en la primera película de Trainspotting está involucrado en este tema de las drogas con Spud y Renton, y en la segunda película es como un personaje un poco diferente. Sí, no, pues yo he leído Dead Man's Trousers y veo que el peligro se está acercando con más personajes nuevos. Sí, cuando escribiste Trainspotting, todos estos personajes se dan de la clase obrera finalmente, y dijiste alguna vez que toda la cultura viene de la clase obrera. ¿Te sientes todavía tú como un miembro de la clase obrera 25 años después de Trainspotting con este tipo de público frente a ti? No, ahora me siento de la clase alta, por supuesto. Mi estilo de vida ha cambiado, tengo mucha suerte de poder escribir todo el día, eso es lo que hacen los ricos. Los escritores normalmente tienen que, qué sé yo, ser periodistas o profesores al mismo tiempo. Yo me puedo dedicar a escribir solamente y es un lujo inmenso. Y es un modo de vida de clase alta. Yo no tengo una casa grande, no tengo muchas posesiones materiales, pero siento que me he liberado de la estructura de clases de alguna manera, y en este sentido tengo mucha suerte. Bueno, tú has salido de la clase obrera y has subido a la clase alta, pero la gente que recibe la mayor parte de tu crítica es la clase media, ¿verdad? Hay grandes pedazos o partes de Trainspotting donde dices que finalmente la clase media es la que se equivoca, etc. Sí, yo creo que esto sucede. La clase media es el blanco de muchas críticas y a veces se critican a ellos mismos, creo. Ha cambiado, especialmente en Estados Unidos. La clase obrera ha sido muy afectada, muy abandonada, casi que sacados de la ecuación, ¿verdad? Y ahora está empezando a afectar a las clases, a la clase media también. Poco a poco se están confiscando sus activos y después de esa clase obrera, es hoy la clase media que es víctima de estos ataques de alguna manera. Sí, efectivamente, todos esos debates sobre las clases y la política que antes sucedían en los pubs o en la calle han desaparecido de cierta forma hoy en día. ¿Sientes que esto se ha perdido también en Escocia? Porque parece ser un país muy activo políticamente. No, yo creo que fue galvanizado nuevamente en los años 2000 y especialmente en el con el referendo de independencia del año 2014. Fue muy estimulado nuevamente este sentimiento de
activismo político. Fue algo fantástico, pero después se calmó un poco, la gente volvió a una cierta apatía, pero uno siente que está justo ahí, debajo de la superficie, y que la gente está esperando a ver qué va a pasar con Brexit, y seguramente la ola independentista en Escocia se va a activar otra vez. Son tiempos muy volátiles en el Reino Unido, y la única cosa que uno puede hacer hoy en política es tener poder, ¿cierto? Porque es tan volátil que estamos viendo que los partidos sociodemócratas en Europa están decayendo y que más bien la derecha en Europa está subiendo muy fuertemente, y parece que todo está cambiando y que lo más importante es tener el poder, pero hay nuevas luchas. ¿Crees que alguno de tus personajes se convertirá en un político en algún momento? Sería genial, ¿no? Que Sick Boy sea un demócrata liberal de alto nivel, ¿no? Sería muy divertido. Bueno, yo quiero el 15% si esto sucede. Now, Irvin, you also, you Irvin, touched on it briefly before, Lo but mencionaste brevemente antes, pero la música es clave no solamente en las películas, sino también en los libros. Creo que estableces una atmósfera muy particular al mencionar canciones muy específicas y artistas muy particulares. Dijiste que antes de escribir estabas muy vertido en la parte de ser DJ, y ahora parece que has vuelto a esto, ¿no? Sí, es verdad. Estoy haciendo de nuevo fiestas como DJ y es muy divertido. Me hubiera gustado haberme pasado a lo digital hace muchos años. Mucho mejor manejar solamente una USB y no miles de maletas de discos y de CDs. Lo interesante en esto es que cuando uno empieza a llegar a la mitad de la vida, ¿cierto? Uno piensa que es demasiado viejo para estar en las discotecas con los jóvenes, ¿verdad? Y en algún momento también hay unos que dicen, no, pues ¿para qué? No me importa en realidad. Y finalmente yo voy en discoteca todavía y hay gente de mi edad que veo ahí porque los niños ya se fueron y están aburridos de quedarse en la casa. Si uno va a una discoteca en Miami, son como gente que tienen un poco más de 45 años y otros que tienen menos de 25. Y los de 25 a 45 no salen, parece. Sí, niños. But no, it was interesting. I mean, it struck me the other day, since I keep looking Y me for sorprendió el metaphors for otro día writers, porque sigo that, buscando metáforas para los we were escritores. together at Estábamos a terrific juntos party where en there was a una DJ, muy and buena of course fiesta donde Irvin había went un straight DJ y over, Irving, por supuesto, to the mixer and to the fue turntables, derecho and gave me a very, excellent al explanation DJ for what was y lo going empezó a on there. mirar y And then we me stood dio una by excelente the explicación de DJ lo que estaba for the pasando y entire nos night. quedamos al And it lado was del a DJ great toda la place noche to y watch fue una what was going muy on. buena That, ubicación para you used mirar to lo que think estaba that, pasando. that dancing was the thing, but in fact, Uno watching pensaría the que dancers, el baile lo es todo, pero en realidad ver a los que bailan, aunque sea un poco depravado, es fascinante. Es lo que hacen los escritores, ¿verdad? Sí, efectivamente, el DJ siempre tiene que ver, mirar la pista y a ver cómo la gente reacciona a lo que uno pone. Cuando uno es escritor, uno siempre mira y escucha todo, sin tal vez darse cuenta. Yo tampoco soy uno de esos que tiene una libreta en el bolsillo y apunta todo, o saca el iPhone para empezar a escribir cosas. No, solamente me gusta estar inmerso en las cosas. Okay, and now even more important than music. Más importantemente aún que la música, en tus libros está el fútbol, ¿verdad? Y te referiste al equipo de Hibs, el equipo local de Leith. ¿Nos puedes contar un poco más? Pues de hecho tuvimos un muy buen resultado hoy y le ganamos al Celtic 2-1. Eso fue un muy buen resultado. Y claramente ahora estamos mejorando, tenemos un muy buen manager y un muy buen equipo de jóvenes. Pero sí, efectivamente, utilicé Hibs del equipo de Leith
porque volvieron a el campeonato escocés después de haber estado en la B durante muchos años. Fue una gran fiesta y fue un poco un pretexto en uno de los libros para volver a reunir a los personajes. Pero me gusta el fútbol, pero no me gusta la industria del fútbol. Todo ahora es dominado por la plata, una especie de industria neoliberal, especialmente en el Reino Unido o en Inglaterra en particular. Uno puede publicar la hoja o el balance de todos los salarios de los jugadores y los que más ganan son los equipos que más ganan también. Entonces se ha vuelto muy predecible. El deporte es un asunto de incertidumbre sobre el resultado y claramente ahora solamente por la cantidad de dinero que tienen los clubes determina si van a ganar o no. Yo creo que es curioso, ¿no? Porque en Estados Unidos uno piensa que es un país en el que solo el dinero importa, pero sí hay una idea, un concepto que el deporte es importante y la competencia es importante y uno solamente puede tener una competencia real si hay topes salariales y esto en Inglaterra se está perdiendo. Sí, bueno, también puede haber topes de estimulantes y anabolizantes, ¿verdad? Pero bueno, y es verdad que el deporte se está perdiendo, tal vez porque Escocia no está calificada para el Mundial desde el 98 y los Estados Unidos no van a estar, entonces ¿a quién le importa? Pero bueno, ¿a quién vas a apoyar tú en el Mundial este año? No, pues voy a tener que apoyar a Colombia. Yo creo que James está haciendo de verdad maravillas en el campeonato. Vamos a ver cómo salen las cosas. Tú sabes que el rey James era escocés, ¿cierto? Noto también que eres un embajador internacional del Homeless World Cup, del Mundial de los habitantes de la calle. ¿Qué es esto? Sí, es una asociación internacional de los periódicos de calle donde está The Big Issue y otros periódicos de calle que se venden en todo el mundo y los habitantes de calle tienen con mucha frecuencia problemas de salud, son a veces drogadictos y este proyecto se trata de llevarlos al deporte para que puedan hacer otras cosas, pero sobre todo de juntar a la gente. Y cuando hicimos la primera película de Trainspotting, trabajamos en colaboración muy estrecha con Colin Athletic, que tienen ese proyecto muy bonito de sacar a la gente de la calle, especialmente los heroinómanos, y les permiten jugar fútbol y organizaron muchos equipos y están en muy buena forma física y son muy fuertes. Y el Mundial de los habitantes de calle junta a gente de todo el mundo y el fútbol realmente que se juega en esa copa es de muy alto nivel porque todo el mundo se entrena muy fuerte y mucha gente participa. Y mucha gente que es habitante de calle, que tiene problemas de droga, son generalmente muy buenos deportistas porque uno llega a este punto donde finalmente uno sabe que uno sabe perfectamente que nunca va a llegar a ser profesional, la carrera no funciona para uno y en ese momento la gente empieza a desilusionarse, pero si uno los trae de nuevo a que jueguen, la gente realmente se vuelve a conectar y empieza a jugar muy bien. Sí, de hecho hay una escena increíble en Trainspotting 2, ¿verdad? En la segunda película donde Renton vuelve y lleva a Spud el King Arthur Seat en Edimburgo al estadio y lo vuelve a conectar finalmente a la emoción por medio del deporte. Es una escena muy emocionante. Sí, exacto. Yo creo que el deporte te puede dar un segundo chance en la vida.
and that kickstarts everything else. But y de alguna there has to manera be some other permite que stuff as todo lo well. demás There has to be se stuff recupere for también. people to- how they- places for them to go, opportunities for them to make money, Es importante que to earn a living. para todos haya oportunidades de trabajar, de ganar dinero, de crearse una vida, ¿cierto? Si no, pues van a tal vez caer otra vez. Bien, nos quedan unos minutos. Me imagino que algunos tendrán preguntas para Irving. ¿Hay algunos micrófonos tal vez que se podrían utilizar para hacer preguntas? ¿Alguna pregunta del público? Preguntas? We've got headsets here Tenemos that aquí I'm sure won't work. receptores So, de interpretación I'll simultánea try que and interpret them, seguro but if no you van can a ask the question funcionar, in pero English, si that's great, pueden but preguntar this en question inglés está over muy bien, here, pero si no, no, en español we'll no se give it a preocupen, shot. van a funcionar. Is there a microphone? Does anybody have a microphone? ¿Algún micrófono? Okay, we've got it. Technician. Let me ask, I'll ask another question. Bueno, entonces tal while vez we're voy waiting a for hacer that. una pregunta más mientras esperamos. I imagine that you had to cut out some Me things imagino que in, tuviste in que Trainspotting, cortar algunas some scenes in cosas, Trainspotting. Is there one that's algunas a favorite of escenas yours that en you wish, Trainspotting. ¿Hay alguna escena que te that you had used, that encantaba, you've never used, que that you te tell us hubiera about? gustado utilizar en el libro, que no pudiste utilizar, que, que te gustaría contarnos? Pues yo escribí Skag Boys como una especie de prequel, de precuela, y tenía como 100.000 palabras y yo pensé, no voy a hacer esto, voy a cortar esto y llevarlos derecho al mundo, ¿no? De Trainspotting, sin tener que hablar del mundo de Skag Boys. Finalmente pude Good. We have a poner microphone muchas now? cosas de Skag Okay, Boys over here. en Trainspotting. Una Okay, hi. pregunta. I Hola. was wondering about the spoken representation of Scottish language. Tenía una in pregunta Trainspotting, sobre like, la representación de la lengua when the escocesa en characters, they are Trainspotting, talking and, cuando los like, the personajes written, hablan, literary eh, representation is like la phonetic representación Scottish literaria language. de la Like, lengua how did you come escocesa up, es like, to write fonética, ¿verdad? that Entonces, way to ¿cómo decidiste represent escribir de esta the manera para representar Well, I fonéticamente a was los like, personajes? I grew up with storytellers, Pues but yo they're all, Crecí siempre con it was all oral cuenteros, storytelling, contadores de it's a Celtic thing. historias. Es una People actually tradición didn't tell stories so much as perform them, celta they performed them at y parties, they performed them in the pub, la gente todavía and, las cuenta en las I wanted to fiestas kind o of, en I was los into- bares, en el immersed in pub, acid house at the y time, and I wanted to get something estaba that muy inmerso en approximated that kind of energy acid on house stage. en este And I momento thought, what could y be more quería upbeat? And it couldn't be darle like that. a la Originally gente que me written leyera la Trainspotting misma was energía que esa standard música, English. como ese It just wasn't beat, working, ese and the characters ritmo were de coming to life, 4x4. wasn't seeing them that way. Y So I went and, lo que I hice did it all in Scottish vernacular, 'cause it's got fue escribir en la lengua vernacular escocesa, porque es muy conocida por tener un ritmo muy fuerte, y luego puse unos efectos por encima, different kind of words falling off pages and just play a little bit. jugando con ciertas palabras que se caen de las páginas o la topografía del texto. When I saw the first draft of Trainspotting, Y cuando I vi kinda just about kinda shat la myself primera basically, versión de because I couldn't Trainspotting, understand a word of it myself. me I'm not asusté used to mucho seeing porque no words on a podía page entender like ni una that. palabra ni yo. It didn't, and I had to start reading it in my own voice, Entonces basically, in a Scottish hay que voice, empezarlo a until it made leer sense. en una voz And, con un acento that's what people escocesa, say about, escocés para que coja people that sentido. speak English but aren't from Scotland. They say that you have to kind of read it Gente que for habla about 20 inglés, pages until you get the voice in pero your que head. no es de Escocia, lo tiene que I think it's the leer, same in que Scottish, in a way. finalmente vocalizarlo para empezar a tener la voz en la cabeza. Sí, es interesante. Le pregunté a algunos amigos aquí en Colombia si la traducción española también es escrita en un tipo de dialecto, no sé, de Medellín o de Cali o de Cartagena. Y me dijeron que no, que en realidad no, pero que los personajes igual salen muy bien. Tal vez fue una etapa por la que tuviste que pasar para crear estos personajes de tal manera que puedan salir con vida o puedan cobrar vida en cualquier lengua. Sí, es cierto, el hecho de haber pasado por este proceso los hizo mucho más reales. Y creo que les dio más profundidad, más complejidad.
express it linguistically, they could maybe express it descriptively. Y si no se podían expresar de manera oral, lo podían hacer por medio de la descripción. Hola, mi pregunta es más sobre los junkies, cómo empezaron esta conferencia, porque tristemente aquí en Colombia estamos rodeados de muchas drogas, no es difícil encontrar droga aquí, pero mi pregunta es más sobre la escritura. Uno no tiene que ir a la luna para escribir sobre la luna o ver un unicornio para escribir sobre un unicornio, pero sería muy interesante que alguien escribiera un libro aquí sobre los junkies de Colombia, porque hay muchos personajes muy interesantes, no sé, paisas o lo que sea. Y mi pregunta es la siguiente: si uno escribe sobre drogas y sobre los junkies y ser un junkie, ¿crees que una persona que nunca haya probado drogas o alcohol podría escribir esto sobre lo que es ser un adicto? Tu libro se siente tan real precisamente porque tú viviste todo esto. ¿Tú crees que uno podría escribir esto sin haberlo probado? A ver, tu pregunta es si básicamente hay que ser o haber sido junkie para escribir sobre los junkies. No, no creo. Creo que hay escritores de ficción que escriben historias de violencia o de crimen o de asesinatos y ellos no son asesinos. Creo que si no hubiera sido adicto en mi pasado, hubiera podido hacer investigación sobre las adicciones a la heroína y hubiera podido hablar con gente que haya hecho investigaciones sobre el tema y seguramente pues describir esto de manera muy real, pero yo no creo que habría tenido el interés emocional de escribir sobre este tema si no lo hubiera vivido. Lo bueno es que yo no fui adicto a la heroína por mucho tiempo, como 2 años y medio tal vez, y conocí a todos esos tipos que llevaban 10 o 20 años y me decían: ¿por qué escribiste este libro? Eso es mi libro, es mi historia. Yo les decía: pues escríbelo tú entonces. Finalmente, para ser escritor hay que poder describir personajes muy reales y es mucho mejor si uno los ha conocido en persona. Si uno viene de una cierta cultura y ha estado en cierto tipo de escenarios, ayuda muchísimo si uno va a escribir sobre esto, pero más allá de esto, se trata de encontrar el área que a uno le interesa. La última pregunta, hicimos una de cada sección, pero decirles que en el pabellón 21 está el número 4, Irving Welsh va a estar firmando libros después del evento, entonces ahí tienen una nueva oportunidad. Hello. Oh, well, Hola. my question is more like, Mi maybe pregunta to es young más writers, some advices or recommendations to people who want to para write jóvenes about, escritores, and algunas they recomendaciones o don't know consejos how para to jóvenes start to escritores create a story or, I que no don't know, saben necesariamente just cómo recommendations. empezar a crear una historia, no sé, ¿alguna Yeah, I mean, recomendación? advice to young writers. Sí, bueno, what I would consejos para los say escritores is, jóvenes. A ver, lo que yo diría it's kind of, it's a very es simple, basic thing, but I would que say pues es kind of algo know muy yourself básico, muy and, sencillo, pero make sure conózcanse that you a sí actually like mismos y spending time cerciórense Because a lot que of les people don't. A guste lot of people pasar kind mucho of, tiempo solo, porque a mucha a lot of gente people no le tell gusta
A mucha gente les gusta estar en el bar hablando del libro que van a escuchar, de que van a escribir sin nunca escribirlo. Mientras que pues, un escritor debe pasar mucho tiempo solo frente a una página en blanco y eso es difícil. Y yo creo que esto requiere una forma de pensar muy distinta. Uno tiene que tener la capacidad de alejarse un poco del mundo, pero uno también tiene que ser capaz de socializar, ¿verdad? Hacer ese ir y venir. Y es muy difícil hacer esto. Algunos solo pueden hacerlo uno y no lo otro, pero hay que conocerse a uno mismo. Porque a veces yo creo que a ciertas personas les necesitan hacer cosas mucho más colaborativas. Bueno, muy bien, esto es el final de esta conferencia. Yo veo que la mitad del público está saliendo corriendo para escribir su primera novela y en este sentido quisiera agradecerles a todos, aunque no logramos rehabilitar a Irving Welsh por completo esta noche. Espero que haya sido algo muy positivo para todos. Un aplauso. Entonces recuerda. Acabamos de terminar de presenciar este conversatorio de Irving Welsh acompañado por Jonathan Levy. Yo creo que una película muy recomendada después de esta transmisión especial de Canal Capital sería Transporting, que está precisamente, está bastante muy acorde a lo que habló el escritor en lo que queda de esta Feria Internacional del Libro. Transporting fue precisamente basada en todo el guión que tuvo Irving Welsh al lado de Ewan McGregor. Transporting en 1996, un éxito de la literatura que llegó al cine. Hasta pronto. Canal Capital presentó Feria del Libro de Bogotá.